Entonces aquí nos encontramos con el tema de introducción a la estadística. Dice aquí que es la ciencia que nos proporciona un conjunto de métodos y procedimientos para recolectar, organizar, graficar e identificar en este caso los datos. ¿Para qué? Para poder tomar una mejor decisión en el tema de estudio. Entonces aquí nosotros tenemos, vamos a señalar por este lado, que la estadística me dice que recopila, clasifica, analiza e interpreta. ¿Qué cosa? Los datos. Aquí está. ¿Y estos datos para qué me sirven? Al final, para tener una conclusión de un estudio que se está haciendo o para tomar en este caso decisiones. Entonces, nosotros aquí necesitamos esos datos para poder tomar decisiones y tener una conclusión de un diferente estudio. Por ejemplo, nosotros queremos saber el estudio de cuántas personas o niños o adultos han sido infectados sobre el virus de COVID-19. Entonces, ¿qué se hace? Se usa la estadística. ¿Qué es lo que se hace primero? Se recopila la información. Se clasifica la información. Se analiza si es verdad o es mentira. Y aquí se interpreta. ¿A través de qué? A través de gráficos de barras, de cuadros estadísticos, distribución en este caso, de frecuencias. Y una vez que nosotros tenemos esos datos, recién podemos tener una conclusión y tomar una decisión. Entonces, que para esto nosotros necesitamos los conceptos básicos. Vamos a ver por aquí. Aquí está. Me dice que la población. ¿Qué es la población? Me dice aquí que es el conjunto de elementos, objetos que presentan característica particular del cual se desea conocer la información. Entonces aquí la población es el conjunto general en lo cual se quiere estudiar. Ojo, pero ¿cuál es la parte de estudio? ¿Cuál es el grupo donde se va a analizar toda esa información? Eso se encuentra en la muestra. Entonces, la muestra, dice aquí, es un subconjunto de la población que será analizada para el estudio. Por ejemplo, el mismo, se quiere investigar sobre cuántas personas han sido afectadas sobre el COVID. Entonces, la población, en este caso, ¿quién sería? Sería todos los habitantes del Perú, ¿verdad? Muy bien. Y la muestra sería solamente señalando un solo departamento o de repente de una provincia solamente algunas partes. Entonces, no se hace todo, ¿no? Para tener un estudio analizado, solamente se escoge una pequeña muestra. Por ejemplo, vamos a señalar por aquí. Vamos a borrar esta parte. Por ejemplo, este llega a ser la población. Entonces, todo esto es la población. Dice que la muestra solamente es una pequeña parte, es un subconjunto, o sea, es un conjunto que está dentro. Entonces, solamente es una pequeña parte de la población, la muestra. O sea, el estudio se le hace a la muestra, pero que la información de esta muestra representa una conclusión de toda la población. Entonces, población y muestra son dos conceptos diferentes, pero al final se relacionan entre sí. Ahora, datos estadísticos. Los datos estadísticos pueden ser, por ejemplo, edades, puede ser, por ejemplo, géneros, puede ser características, ¿no? Acá me dice que son números o medidas que se han sido recopilados como resultado de las observaciones.
que son los datos estadísticos. Aquí conocemos como las famosas variables estadísticas, ¿no? Que ustedes ya, este tema ya, algunos ya lo saben. Solamente a recordar un poquito de las informaciones. Dice que variable estadística tenemos dos, ¿verdad? Tenemos las variables, en este caso, cualitativa, que es esto. Vamos a señalar por aquí. A ver, me dice, ¿qué es variable estadística? Me dice que es una característica observable de los elementos de una población o de una muestra, que pueden ser medidas adoptando diferentes valores para cada uno de los casos que se pueda presentar en un determinado estudio. Entonces, para nosotros tener la información o los datos, tenemos que saber qué tipo de variable vamos a tratar. O sea, por ejemplo, si son variables, en este caso, cualitativas o si son variables cuantitativas. Entonces, si nosotros no identificamos qué tipo de variable vamos a estudiar, entonces al momento de hacer la información de la muestra vamos a estar perdidos. Entonces ahora aquí vemos aquí los tipos de variables. A ver, vamos a borrar. Aquí está los tipos de variables. Me dice que es variable cualitativa, ¿no? Me dice que es variable cualitativa. Me dice que son aquellas variables cuyos valores son cualidades o atributos que representan una población, en este caso, con objeto de estudio. Cualitativa se refiere a cualidades, por ejemplo, alto, bajo, gustos, por ejemplo, a cuántas personas el estudio le gusta, por ejemplo, la papa huancaína, el pollo a la brasa. Entonces, cualidades, alto, bajo, color de ojos, el pelo, estatura. Entonces, cuando hablo yo de estatura, estamos hablando si es que es alto o bajo, ese sería cualitativo. Si hablara de talla, ahí sí sería otro tipo de variables porque en este caso representa números. Entonces, la variable cualitativa, para poder diferenciar, solamente son cualidades que que van a ser objeto de estudio. Y en este caso me dice que hay dos. Hay variable de cualitativa nominal y variable de cualitativa ordinal. ¿Cuál es la nominal? Dice aquí que es aquella que no lleva ordenación, o sea, puede ir desordenado. Y ordinal, que existe una jerarquía, o sea, de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, esos son, en este caso, los tipos de variables cualitativas. Vamos a pasar aquí al siguiente. Es variable ahora cuantitativa. ¿A qué se refiere cuando me dice variable cuantitativa? Dice que son aquellas cuyos valores se obtienen como resultado mediciones o conteos. En resumen, las variables cuantitativas se refiere a solamente valores numéricos. Por ejemplo, edades, 4 años, 5 años, 6 años, talla, 1,6, 1,8, 1,9 metros, notas, nota 15, nota 20, nota 40, número de hijos, 5, 6, 7, o sea, todo lo que son objetos, en este caso de valores numéricos, van a ser cuantitativas. Pero también existen dos tipos de variables cuantitativas, que es la discreta y en este caso la continua. ¿A qué se refiere como discreta? Me dice que se obtiene por el procedimiento de conteo de valores que toman números enteros. Ojo, números solamente enteros. O sea, por ejemplo, edades, tienes 15 años, no vas a tener 15,8, ¿verdad? Entonces, cuando son números, en ese caso solamente con valores enteros, es una variable cuantitativa discreta. Ahora, ¿qué es variable cuantitativa continua? Aquí sí los valores toman como parte los decimales, ¿no?
Por ejemplo, en este caso serían las tallas, ¿no? En este caso 1,8 metros, 2,8 metros, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos decimales como valores, en este caso sería variable, cuantitativa, continua. Entonces, son dos tipos, la discreta y continua. La discreta solamente son valores enteros y la continua se puede tomar en este caso como los decimales. Entonces, esa es la variable cuantitativa.